bienvenidos sean todos ustedes. En esta ocasión, pues estamos retomando este podcast entre colegas. Por alguna situación tuvimos una pequeña pausa, pero en esta estamos retomando el poder platicar con ustedes, de traer al escenario a algunos colegas, a algunos profesionistas de otras áreas que nos puedan aportar situaciones interesantes para nuestro diario trabajo en la clínica veterinaria. Y en esta ocasión es para mí un honor darle la bienvenida a una compañera, una amiga desde hace ya bastante tiempo, que es la doctora Nadia Garibaldi. Ella estuvo tuvimos la oportunidad de trabajar con ella aquí en Birback, además de conocerla desde que éramos estudiantes en la universidad. Y bueno, ahora en una nueva faceta que a mí me llama mucho la atención, que es como instructora de Mindfulness. Muchas gracias por aceptar la invitación, Nadia. Muchas gracias por invitarme. Estoy contenta de participar con este y con este tema sobre todo. Gracias, Carlos. No, al contrario, estamos agradecidos de que hayas aceptado. Y bueno, como ustedes saben, entre colegas no solamente se trata de platicar sobre temas clínicos, sobre temas médicos, enfermedades, tratamientos, desarrollos, etcétera, sino también buscar la participación de otro tipo de especialistas. En este caso contamos con un médico veterinario con un tema que yo considero muy interesante, que es el mindfulness, algo que se está, cada vez se escucha más de él y que puede tener muchas aplicaciones en el campo de nuestro ejercicio diario. Y para empezar la charla, Nadia, yo quería preguntarte, ¿qué es el mindfulness? ¿Cómo lo podemos entender? Mira, se tienen muchas denominaciones y depende también porque tiene enfoques, pero prácticamente la definición es que es un estado mental en donde se practica el enfoque de la atención. Eso es lo que es, básicamente, y pues su traducción más aterrizada es como atención plena, conciencia plena. Perfecto. Y acabas de mencionar que tiene diferentes enfoques. ¿Cuáles serían como los más importantes? Y de esos enfoques, ¿cuál es el que podríamos nosotros aplicar en la clínica de pequeñas especies en el día a día? Pues mira, yo lo he estado practicando por un tiempo y me parece de gran importancia compartirlo y hacerles ver los beneficios porque desde un enfoque científico es mindfulness con base completamente en ciencia. Es mucho de los avances que se ha tenido como en evidencia científica a través de la psicología. Entonces, ese es el enfoque que nos puede ayudar porque al final es trabajar el bienestar, pero desde el interior, sin tener que llegar a esta parte como más espiritual o una cosa así, sino que realmente es volver a concentrarnos, recordar de dónde venimos, enfocar nuestra atención en cosas que mentalmente nos pueden ayudar a tener mayor tranquilidad y desde ese estado de tranquilidad, entonces, pues discernir, tomar decisiones y demás. Perfecto. Y bueno, yo leí un poquito del tema. Veí que hay un enfoque muy específico para el estrés, para el manejo del estrés. Sí, en realidad se pueden trabajar muchas cosas porque cuando se trata de practicar la atención, lo que estamos haciendo es realmente ir a nuestra mente y entonces agarrar como estos pensamientos que siempre tenemos y decir, bueno, le voy a poner atención a un pensamiento, estoy poniendo la atención a mi manera de pensar y cómo me está haciendo sentir eso, porque aunque digamos que somos muy mentales o que no somos emocionales o no, de repente hay como personalidades que dicen, no, yo lo emocional no, pero la realidad es que todo el tiempo tenemos pensamientos en la mente y todo el tiempo estamos generándonos ideas a través de esos pensamientos que nos pueden llevar a un extremo de pensar tanto en lo que podría pasar que a veces ni siquiera pasa, o podríamos ir tanto atrás donde ya no podemos hacer nada por lo que ya pasó, pero nuestros pensamientos nos enganchan y nos empiezan a generar emociones. Y si esas emociones se van hacia el lado como negativo, decirlo,
nos enganchamos con sentimientos negativos que al final nos hacen actuar o decidir ciertas cosas que van generando otra serie de situaciones y entonces tenemos que trabajar con ansiedad y con estrés, pero también a niveles mucho más profundos o que ya nos están afectando de mayor manera. En el gremio sabemos que pasa muchísimo, que tenemos muchos desafíos en el día a día, sobre todo en la práctica clínica, nos enfrentamos a muchas cosas que de repente nos someten a un estrés profundo, ¿no? Mindfulness también, o sea, es trabajar más bien en tu pensamiento y prevenir este tipo de cosas, estrés, ansiedad, depresión, y todo lo que hacemos con nuestros propios pensamientos y a partir de ahí. Y a partir de ahí empezar a hacer este trabajo mental profundo con un nivel mayor de conciencia, de eso se trata. Muy bien. Y en tu experiencia, ¿cómo has podido aplicar estas técnicas en el trabajo de los clínicos con los que has tenido la oportunidad de trabajar? ¿En qué áreas en particular o en específico? Pues mira, yo me he dedicado mucho al tema últimamente de training y mentorías, asesorías, consultorías, entonces me doy cuenta muchísimo de que cuando tratamos de implementar desde la parte más básica de hacer cursos para pues, cierto número de personas y demás, me parece que de repente hay hay un gap entre yo doy el curso y algo que se puede implementar. De hecho, está pues científicamente comprobado que pues de lo que estudias, o sea, alrededor de un 20% es lo que realmente estás aplicando como tal. Y eso si tienes, pues en primer lugar, la voluntad de estudiar alguna cosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de temas así diferentes como cuando se ha hablado para la clínica veterinaria, tema de negocios, tema de marketing, todo eso, de repente es como, ah, sí, sí, lo voy a hacer, pero es más la rutina, o sea, regresamos al lugar de trabajo, lo que sea, y por supuesto que para el cerebro es más fácil seguir su ruta de pensamiento habitual que realmente ejecutar con voluntad las cosas nuevas que se hacen. Entonces yo he visto mucho esta parte de que cuando se desarrollan este trabajo de mindfulness, es mucho más fácil pues tener una apertura a implementar nuevas cosas, sobre todo cuando se trata de cambiar o bueno, evolucionar, ¿no? En ciertos sentidos, hacer un cambio en lo que estamos haciendo de rutina y luego queremos trabajar en otras cosas. Ese tipo de cosas creo que es donde más aplicable para nosotros puede ser. Además de que a largo plazo también se aprende, es como el pensamiento tiene una ruta natural, el cerebro funciona de una manera de que traemos desde que nacemos. Entonces, cuando uno empieza a trabajar este tipo de cosas, es como abrirle nuevas rutitas, nuevos caminos a la mente para que podamos aplicar nuevas cosas, para que podamos desarrollar nuestras habilidades cognitivas, se llaman, y también podemos aprender incluso, tener más apertura, aprender más cosas, poner más atención en varias cosas a la vez, dejar de distraernos, dejar de procrastinar, dejar de quejarnos, porque al final de repente sí nos agarra como un abismo ahí entre que sí me fue mal, pero entre que ya me enganché con la queja, ¿no? Entonces, desde ese trabajo se puede prevenir y se puede formar un hábito para un bienestar más integral y más como, pues, en nuestro día a día que tenemos que lidiar con muchas cosas y pues cuántas veces yo no veo que publicamos de repente que si ya nos trataron mal a los veterinarios, que en general como gremio, pues que si no nos dan mucha importancia, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, trabajar en nosotros va a generar un cambio, pero tenemos que empezar por trabajar nuestros pensamientos. Creo que ahí es donde yo he visto más funcionalidad en eso. Perfecto. Bueno, por lo que mencionas, el campo de aplicación es muy amplio. Ahorita
se me ocurre, ¿no? Si eres médico veterinario, pero además estás padeciendo o estás diagnosticado con TDAH, que ahorita está muy de moda hablar de eso, me parece que puede ser una técnica que te puede ayudar mucho a reorientar la forma en la que estás manejando ese TDAH, ¿no? Mira, ya cuando se tiene un padecimiento específico como tal, sí se recomienda mucho que se sigan también pues las terapias indicadas como de apoyo psicológico médico, pero en este caso en particular, mindfulness, o sea, las prácticas de mindfulness se trata de reflexionar hacia el interior con prácticas guiadas en donde vamos a retomar nuestros pensamientos y entonces vamos a enfocar, a enfocarnos qué estamos pensando, cómo nos estamos sintiendo, cómo podemos generar actitudes como de soltar ese pensamiento, ese sentimiento, de ponernos en una actitud más de gratitud, menos de queja, ¿no? Y no en la función pues me conformo, ni mucho menos, ¿no? O sea, esto es algo muy activo que además promueve mucho que nos movamos, que evolucionemos, esa es la palabra real. Y entonces cuando se tienen ese tipo de padecimientos, las prácticas de mindfulness funcionan mucho como un apoyo, como un soporte. Particularmente trabajo también con gente que se dedica a, pues por ejemplo, a tratar gente que tiene dolor crónico, ¿no? Padecimientos ya más como de, pues yo tengo algo que me hace tener dolor crónico, algo que me tienen una circunstancia pues difícil, ¿no? Y entonces hacen estas prácticas de mindfulness que, para que podamos generar, te digo, este estado como más de tranquilidad, porque en ese momento también activamos fisiológicamente muchos puntos de bienestar en el organismo. Cuando se nos viene el estrés encima, el estrés, la ansiedad y todo esto que está también muy vigente, activamos y detonamos procesos, ¿no? Químicos, biológicos, que nos van dañando. Y entonces ahí seguramente todo el mundo ha oído hablar de que cuando se sube el cortisol y todo lo que pasa cuando se libera el cortisol en el organismo y bla, bla. Pues es por eso, porque no podemos desengancharnos de repente de las cosas y estamos como que regresando y regresando, y nos generamos procesos que nos están dañando. Entonces, si podemos trabajar esta parte de nuestros pensamientos desde la generación de bienestar internamente, podemos, no quiere decir que ya no nos vayan a pasar cosas malas o que ya no nos sintamos mal o que no nos vaya nunca mal, sino que tenemos más recursos para afrontar esos desafíos y regresar a un estado de calma para que no nos estemos dañando desde incluso la parte fisiológica. Eso es muy interesante porque tocaste dos situaciones que a mí me ha tocado platicar con diferentes colegas. Uno, pues el estrés crónico, ¿no? El tener que lidiar con muchas cosas a la vez, ¿no? Y más cuando eres un médico generalista, que no sabes el próximo paciente que va a entrar por la puerta de la veterinaria, pues puede ser algo muy simple como la aplicación de una desparasitación, una vacuna, o puede ser algo realmente complicado, ¿no? Que requiere incluso cirugías complicadas. Y eso pues te está generando un estrés continuo, más aparte el tener que estar lidiando con los tutores de las mascotas y si tienes personal a cargo, pues todos los problemas que van relacionados al manejo de personal, más las cuestiones propias del manejo de una clínica veterinaria. Y al final del día, como tú mencionas, eso te genera pensamientos. ¿Cuál podría ser, digamos, un ejercicio básico que pudiera implementar un colega de mindfulness para poder al menos terminar el día con una actitud que le ayude a relajarse y que le permita descansar y obviamente con eso empezar el otro día un poco más sereno? Claro. Pues mira, sí, te digo, las prácticas de mindfulness son relacionadas a reflexiones internas. Para eso es necesario lo que se llama meditar.
Pero meditar, a veces uso esta palabra como sí, ¿no? Porque meditar de repente, en el momento que decimos meditar, lo relacionamos así como que ya tengo que estar en un monte, en la montaña, ermitañamente y haciendo posiciones como de yoga, una cosa así, que realmente eso no, o sea, te voy a decir algo, yo no hago yoga, nunca he hecho yoga y yo practico mindfulness hace 3 o 4 años. Entonces, para que podamos realmente generar un hábito nuevo, tenemos que hacer prácticas constantes. A veces la dificultad que yo he enfrentado más es que el tema de la constancia, ¿no? Porque de repente las prácticas pues son de repetición. Nuestro cerebro aprende por repetición. Así aprendimos en la escuela, así aprendimos a hacer muchas cosas. Entonces esto es como, pues tengo la intención de ponerme fuerte, de bajar de peso o algo, pero no tengo la intención de ir a un gimnasio o me da penita ponerme ropa deportiva o me da penita estar haciendo los ejercicios en frente de mucha gente y de repente con las prácticas de mindfulness se pueden topar con esos obstáculos, por así decirlo. Entonces, a veces no es tan fácil como decirte, es que al final del día puedes hacer un ejercicio, porque para eso tengo una serie de talleres en donde tenemos que primero enfocar qué quieres trabajar, porque al final mindfulness tampoco es un mecanismo como para generar relajación o como para ponernos tranquilos. O sea, el estado de tranquilidad viene con una consecuencia de las prácticas constantes de mindfulness. Hay ejercicios, por ejemplo, a mí me gusta mucho una práctica que se llama del modo hacer al modo ser, que es muy cortita y que esa es la que a lo mejor, si teniendo un día, regresando a casa o lo que sea, lo podemos practicar. Y seguramente, y seguramente vas a tener algún efecto cuando tengas una constancia, porque no podemos esperar o encasillarnos en las prácticas como para decir, ya hice la práctica, ya me siento bien. Es más, algunas prácticas de mindfulness son desafiantes porque a veces te quedas como incluso con el sentimiento de, pues no sé ni cómo, o sea, ya lo hice, pero no, ni me siento mejor, ni me siento peor, o a lo mejor sí me activé porque ese día tengo un estrés mayor o tengo una circunstancia que además me está afectando de diferente manera y demás. Y entonces también tenemos que trabajar estas prácticas en una cosa que se llama ventana de tolerancia. Esta ventana de tolerancia pues nos indica justamente si estoy muy hiperactivado de que cuando voy a hacer la práctica me activo tanto que tengo una conducta pues explosiva de repente o puedo llorar o algo, eso puede pasar. Y hay que saber cuidarnos en esos momentos, ¿no? Hay que saber cuidarnos y tener actitudes de autocuidado para que regresemos incluso después a retomar la práctica si se tiene que dejar, ¿no? Y por otro lado, la hipoactivación, que es cuando si lo vas a hacer de noche y estás muy cansado y vas a tener una reflexión en modo meditación, lo más seguro es que te quedes dormido y pues eso también puede pasar. Y esas cosas nosotros las trabajamos como que son algo natural, porque al final en tu mente lo que debe de haber es un hábito. Es un hábito y una práctica constante para que puedas desarrollarle a tu mente nuevas rutas de pensamiento, ¿no? Ya cuando entre más edad tenemos, a veces somos más como, ¿no? Ya decimos como que, ay, es que los viejitos pues ya tienen sus ideas, y mucho es por eso, porque ya tienen una manera tan constante de pensar lo mismo, de siempre encasillarse en los mismos pensamientos, en los mismos sentimientos, en las mismas rutinas, que es muy difícil que se abran si no hay un tema de trabajo mental también atrás, ¿no? Mental y emocional, porque lo que te digo, o sea, siempre tenemos pensamientos todo el tiempo y eso nos está generando sentimientos, lo reconozcamos o no. Entonces también mindfulness es también abrir esa ruta de pensamiento para que en algún momento seamos muy conscientes también de cómo me estoy sintiendo en todos los momentos. Estoy abierto a identificar y reconocer mi pensamiento y mi emoción y hacer algo al respecto para protegerme y para tener una mejor relación con eso. No protegerme porque la protección ya la traemos innato. Esa es la ruta de pensamiento básica, ¿no? O sea, nuestro cerebro
no busca en ningún momento ni la felicidad, ni la tranquilidad, ni nada, busca mantenernos a salvo, activar nuestro sistema nervioso como él piensa que es mejor para darnos esa protección. Y entonces es la manera que reaccionamos todos los días. Pero esta parte de trabajar la mente es, no, voy a hacerle nuevas rutas de pensamiento a mi cerebro para que cuando tenga un evento desafiante de muchos días o de un día, de lo que sea, tenga recursos internos para no engancharme con eso y entonces tomar acción de diferente manera. Eso es de lo que se trata. Y te diría, entonces, hay muchos ejercicios, pero hay que saber muy bien qué es lo que se tiene que trabajar. Es estrés, es ansiedad, es voluntad, incluso es confianza, autoconfianza, muchas cosas. Yo trabajo mucho la parte de entrenamiento con soft skills, las habilidades blandas, muy famosas, que nadie nos enseña en la escuela. Y ahí es donde me topo mucho con este tema, ¿no? Desde la parte de que no nos enseñan inteligencia emocional, que no nos enseñan que, pues sí, somos muy enfocados al paciente y nos encanta tratar bien a los animales, pues por eso somos veterinarios, ¿no? Pero no nos enseñaron a tratar al tutor que a lo mejor también ha tenido un día fuerte y un día difícil y entonces imagínate que dos emociones, dos personas con una emocionalidad tan alta llegan y se enfrentan y chocan, pues claro que genera una bomba atómica y sí, ahora sí que en alguien tiene que caber la prudencia y esa prudencia también la puedes estar trabajando para no engancharte tanto con para no engancharte de manera negativa, de modo que acaben uno sufriendo con esas cosas. Hijo, acabas de tocar un tema bien, bien importante, ¿no? Porque efectivamente en las universidades nos enseñan lo que yo llamo la parte técnica, cómo Las, diagnosticar, cómo las hard abrir, cómo skills. cerrar, pero no Sí. nos enseñan absolutamente otras habilidades que ya estando en la práctica, pues las necesitas y las vas desarrollando a tropezones, a base de buenas y malas experiencias, pero sí sería muy importante pues tener una guía para poder hacer este tipo de manejos, ¿no? Lo acabas de mencionar, nosotros somos veterinarios por amor a los animales, pero los animales no pagan las cuentas y los Así es. animales ahora ya son parte de las familias y ese incremento en la apreciación de la mascota puede llevar a que los dueños de las mascotas sean todavía más difíciles de manejar, ¿no? Y bueno, la época que ahorita nos está tocando vivir es muy desafiante en ese sentido. Muchas Sí. personas, muchas parejas, muchas familias han decidido no tener hijos, pero sí tienen mascotas y la carga emocional que hay hacia la mascota es muy alta y como tú dices, dos personas con alta carga emocional normalmente no se van a entender si alguien no tiene el recurso para manejarlo, ¿no? Y además, tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomarlas de manera muy fría para el bienestar del propio paciente, ¿no? Y uno de Claro. esos desafíos es, por ejemplo, cuando se tiene que llevar a cabo la eutanasia. Y todo el mundo nos enseñó a hacerlo en la parte técnica, pero nadie Claro. nos enseñó a cómo manejar mis propios sentimientos y cómo manejar los sentimientos del dueño de la mascota. Y me parece que por lo que nos estás platicando, el mindfulness debería ser una disciplina que nos deberían de enseñar incluso para poder afrontar algo tan común como es el que tengas que practicar una eutanasia, ¿no? Así es, porque además, como bien lo mencionas, pues esta vinculación con la mascota hoy por hoy es muy diferente. Y la realidad es que ante un perfil psicológico, si analizamos esa parte, hay también temas que el propio tutor está pues sacando, por así decirlo, a través de la mascota. Tenemos que ser lo suficientemente hábiles para reconocer esos momentos y también los nuestros, ¿no? Porque como dices, híjole, a mí, pues por supuesto que nos pesa decir cuando ya no es compatible con la vida y que tiene que terminar. Y entonces generar esa acción y además tengo que decirle al médico, digo, al tutor de la mascota, que se tiene que morir y le tengo que explicar, y si no lo entiende, seguramente va a venir toda esta espiral
situaciones conflictivas, porque ahí es donde vienen todo este tema de conflictos, y entonces si no sabemos manejarlo desde nuestra propia intención y percepción de las cosas, no vamos a poder transmitir esos mensajes de manera correcta y además nos vamos a quedar con una sensación de no pude, no fue suficiente, no lo hice bien, y entonces nos enganchamos con esos pensamientos también de, es que yo hubiera podido, y el hubiera pues se murió, se hubiera ya no existió, ya no hay manera de trabajarlo, pero entonces tampoco quiere decir que lo sueltes de tal manera que no te importe, ¿no? Que te vuelvas frío y que digas, no, eso ya, pues ni modo, o sea, se tuvo que morir y así fue, sino que de verdad tengas una actitud compasiva. O sea, el contexto que yo manejo en mindfulness también tiene un aspecto compasivo, que hablar de compasión será todo un tema adicional a esto, pero no tiene que ver con la lástima para nada y no tiene que ver con el conformismo, ni mucho menos. Tiene que ver con una cuestión más de integrar todas estas actitudes que se practican en mindfulness, como la aceptación, que sueltes esos sentimientos sin llegar al tema de conformismo. O sea, mindfulness es un tema de balance, o sea, no nos vamos a los extremos, de modo que, no, pues todo es tan frío o todo es tan emocional en lo que me pasa, sino que puedo discernir hasta dónde es que, bueno, yo tengo que trabajar con mi sentimiento y reconocerlo, porque me está doliendo dejar una vida, sí, claro, y es válido decir, oye, pues a mí me duele, ¿no? También me duele, y validarle el sentimiento, pues también al tutor, ¿no? Pues, oye, te voy a tener que dar una muy mala noticia, pero puedo, desde un balance, generarle también un aspecto de compasión y confianza, de modo que tampoco nos quedemos ni uno ni otro con esa sensación de algo falló, de algo falló. Entonces, desde ahí, la prevención de todo este manejo que tenemos que hacer, desde los tratos con las personas, porque al final mucho de esto también es autoconocimiento y es entender cómo yo percibo la realidad, que no es única y que no es de un solo lado, ¿no? O sea, la otra persona podrá tener sus puntos de vista y sus argumentos muy válidos, pero yo también tengo los míos. Y entonces, en lugar de entrar en un tema de contraposición y de a ver quién tiene la razón, ¿no? Y nos enganchamos y si estuvo mal o no, soltar esa parte y poder decir, bueno, no, desde mi autoconocimiento y desde la empatía con la otra persona, puedo trabajar mejor ese tipo de cuestiones desafiantes en el día a día, pero hay que practicarlo. Eso es lo que creo que vale mucho la pena enfatizar. Sí, porque como mencionas, es romper esquemas mentales que están arraigados desde hace mucho tiempo y vaya, si cambiar un hábito te cuesta hasta 2 meses el poderlo romper, pues romper esquemas mentales me supongo que debe de llevar a cabo un esfuerzo muy consciente para poderlo lograr, ¿no? Y Sí. vuelvo a retomar el punto, creo que estas son de las cosas que deberíamos de aprender a no sé en qué momento de la carrera, si es o es saliendo de la carrera, pero son de las Sí. habilidades que deberíamos de aprender, porque ahorita tocamos el tema de que tal vez sea el más delicado, ¿no? El presentar una eutanasia, pero muchas veces conflictos que se han presentado porque con cosas tan simples como que el perro salió con una ligera corte en la estética porque se movió y el estilista y el colega se enganchan y al rato terminan un problema muy serio que no debería de haber escalado así si, como tú dices, las personas eh, tuviéramos esa capacidad de aceptar y de ser compasivos, ¿no? Sí, y también en el entendimiento de que, pues, lo que te digo, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos una percepción de la realidad que es solamente nuestra, ¿eh? O sea, eso, o sea, como yo percibo las cosas tienen todo que ver con todo lo que yo traigo atrás de mí, ¿no? De dónde vengo, cómo crecí, en dónde me desarrollé, cómo me formé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte que de las relaciones, de entablar relaciones constructivas, en todo momento, o sea, hablamos
desde la familia, cómo son tus relaciones con tus seres más cercanos, en tu círculo social, en tu pareja, en tus relaciones de pareja, todo ese tipo de cosas, porque a veces nos pasa que por estar en la reacción y estar, pues digamos que enfocados en algo que se llama sesgo negativo, siempre nos estamos, o sea, el cerebro siempre va a ver la parte como mala de las cosas, no mala por ponerle una etiqueta, pero y va a tender a hacer justamente eso, juicios. O sea, entonces vamos y caemos en temas de, es que como él dijo, él hizo, él puso, y entonces en lugar de decir, yo me sentí de tal manera cuando pasó esta situación, yo tuve esta percepción que a lo mejor no es la que está pasando desde el otro lado, pero en ese inter en que somos conscientes, porque ahí es donde viene el tema de aplicar la conciencia, pues en ese inter ya nos pasó de todo. Y si nos pasó con un cliente, pues mira, yo he visto cómo se maneja, ¿no? El tema de las redes sociales, o sea, le cortaron una uña más, hizo un sangrerío que es dramático, pero no es grave. Y entonces se vino un tema de, o sea, tendemos a buscar esta parte de alguien la hizo, alguien me la tiene que pagar, alguien tiene que pasarla mal, alguien tiene que, ¿por qué? Si todo eso viene también desde nuestra manera de generar confianza y de generar este tipo de relaciones que evitarán en un grado importante que esas cosas no sucedan. O sea, ahí además de todo lo que se puede publicar y pues que además las redes sociales nos dan esa facilidad como de, pues no doy la cara, pero pues sí pongo todo lo que tengo que expresar ahí. Y a veces, si hubiera realmente un tema, si hubiera habido atrás un tema de empatía, de comunicación asertiva, de autoconocimiento, de entendimiento y de trabajo sobre lo que yo estoy sintiendo y fomentando, probablemente no habría llegado a ese nivel, ¿no? O, en su defecto, pues ya, pues se hizo, cómo voy a reaccionar ante ese tipo de situaciones o cómo voy a prevenirlas en un futuro. Y sobre todo para que a mí no me genere malestar, ¿no? O sea, estamos hablando de promover el bienestar, pues sí, y el bienestar que es, pues es, la OMS la dice, ¿no? La ausencia de malestar en general. Y entonces, ¿cómo lo voy a lograr si desde mis relaciones en el trabajo, con los clientes, con mi familia, con lo que sea, no estoy siendo lo suficientemente consciente para decir, bueno, hasta dónde sí puedo, hasta dónde está de mí, hasta dónde está del otro, dónde tengo que poner los límites, porque también se trata de eso, ¿no? Hasta dónde digo, bueno, pues aquí sí ya rebasó mi límite, ya me está haciendo daño, entonces tengo que tomar una decisión y no al revés, ¿no? Y estoy reconociendo que algo me está dañando, pero no estoy poniendo un límite y lo permito, pues lo que va a pasar es que el más dañado va a ser yo, ¿no? Las otras personas pues no están pensando en cuáles son tus necesidades ni tus límites, y tú tampoco al revés con las personas. Entonces, por eso la base de las relaciones pues siempre será primeramente el respeto, pero también un pilar de construcción de relaciones pues constructivas que permitan esta fluidez y eviten pues todo ese proceso negativo que puede llegar a sesgarnos y hacer todo lo que pasa en reacción, que es todo lo que mucho vemos por ahí en redes sociales y demás, ¿no? Como aspectos muy negativos. Así funciona. Sí, y como mencionas, es una disciplina que deberíamos de estar conscientes que tenemos que empezar a generar, porque los desafíos van a ser cada vez mayores y con Sí. el advenimiento de nuevas tecnologías, seguramente van a venir desafíos muy, muy interesantes, ¿no? Ahora, si ahora un dueño de mascota puede hacer un diagnóstico a través de Google y de Wikipedia y de Yahoo, etcétera, ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial,
el dueño de mascota va a llegar con alguna serie de pretensiones, tratando incluso de minimizar el trabajo del veterinario. Y tú tienes que estar muy consciente de esto, precisamente para poder hacer un trabajo de calidad y que esto a la vez no te genere mayor estrés y que puedas utilizar estas herramientas en tu favor, no en tu contra, ¿no? Correcto. Mira, ahorita toda la apertura de información que hay, todo lo que hay disponible en Internet y todo lo demás, la verdad es que ha hecho mucho esta parte, porque pues seamos honestos, ¿no? Incluso a lo mejor hasta nosotros como médicos de repente nos damos el lujo de la autorreceta, ¿no? Entonces, eso de repente también deberíamos, bueno, pues en mi grado de conciencia, pues sé hasta dónde medio me lo permito y hasta dónde no, pero pues bueno, al final el tutor de las mascotas tiene, pues tiene su percepción de su realidad y alrededor de eso, pues a lo mejor él no está considerando realmente pues el valor de una consulta y entonces es responsabilidad nuestra decir, bueno, pues mi valor, mi propuesta de valor, mi valor agregado, lo que sea, es esta, y además que a mí no me genere tanto malestar que, pues sí, o sea, lo googlearon, pues es que eso va a pasar, ¿no? O sea, eso va a pasar, lo van a googlear. Es más, si están aplicaciones disponibles, hasta se va a descargar una aplicación de esas de chécate aquí la temperatura y el ritmo cardíaco y no sé qué, o sea, nos pasa hasta con nuestros familiares, ¿no? Yo creo que aquí muchos estarán de acuerdo, porque por ejemplo en mi familia, o sea, de repente la familia con mi hermano tienen un gato y de repente todo el mundo está diciendo, es que el gato le pasa, es que al gato no le pasa, no, es que yo te había dicho, no, es que come mucho, es que come poquito, es que... Y entonces, que el que está recibiendo todo eso, además, en términos de estrés, es el pobre animal, ¿eh? Pero al final, esta situación de estrés interno que podría generarles también a los tutores, pues el no saber qué hacer, ni cómo reaccionar, ni nada, lo más fácil para ellos, pues es lo que se hace como de manera natural y no nada más en medicina veterinaria. O sea, eso pasa en todo. O sea, si le preguntas a un arquitecto, seguramente está pasando por lo mismo. Y entonces ahí están los que se brincan al arquitecto y no, pues aquí con el maestro de confianza, aquí me echo mi cuartito o construyo algo más, ¿no? O al psicólogo le pasa muchísimo también, ¿no? O sea, la gente que deja los tratamientos, ese acompañamiento, la gente que todavía no cree que ir al psicólogo es algo normal y que debería de pasar y que no es nada más para cuestiones de salud mental, cuando ya se tiene un padecimiento extremo, ¿no? Eso pasa, entonces debemos de abrirnos en esa parte y justamente por eso crearle rutas de pensamiento distintos a nuestro pensamiento, de dejar de engancharnos también con es que ¿por qué lo googleo? Es que, y entonces, ¿qué estamos expresando? Pues enojo, ¿no? O sea, y entonces cuando empiezas a hacer eso, por más que digan que no hay emocionalidad, por supuesto que sí, en todo momento hay, cuando convivimos con amistades, cuando estamos en la consulta, hay emocionalidad, porque en el momento que el propietario dice algo como que, pues le hice algo que yo no sabía que era bueno o malo, en ese momento también estamos juzgando, es que lo hizo mal, eso no debió pasar. Bueno, pero es que también es nuestra responsabilidad la educación para el propietario, ¿no? Entonces también en esta parte del balance que te comento con lo de mindfulness, en el desarrollo de habilidades cognitivas y todo lo demás, la relación es ahí muy clara, ¿no? Es como si yo tengo desde mi espacio interno la tranquilidad y la mentalidad para saber lo que está generando en los malestar en ambas partes, en este caso muy específico al tutor y a nosotros como gremio y como algo más local en mi práctica diaria, yo sabré también qué acciones empezar a generar que me liberen de ese malestar, que además promuevan una relación constructiva con ese tutor, que además le esté enseñando cosas positivas, que al final, si no se lo digo yo, lo va a encontrar en cualquier medio de comunicación y para él el tema de la confianza ya no va a ser igual.
porque entonces lo tuvo que encontrar por otro lado, ¿por qué no me lo dijiste? ¿No? Así no podía ser, porque encontrar la colaboración también con el tutor para que acepte los tratamientos y todo eso es también un tema de interacción. Y desde ahí tengo que también tener estas habilidades desarrolladas para poder interactuar con las personas en diferentes personalidades, ¿no? Desde mi autoconocimiento, desde que también saber que a lo mejor hay personalidades que a mí no me gustan, ¿no? Y estoy en mi derecho de decir, bueno, pues es que pues a mí el cuate no me cae bien o no me entiendo tan bien con ellos, pero de ahí a que pongas una barrera por eso, pues eso es diferente, ¿no? Porque estás hablando de gente que necesita que le des apoyo, que le des... Al final el médico se tiene que convertir en un apoyo para, si queremos que deje de hacer este tipo de manejos extraños, y va a ser de tiempo, ¿no? Tampoco esperar que porque ya le expliqué una vez, ya debió haberme entendido, pues no, pues él no es médico, ¿no? Pero te digo, es mucho trabajo de concientizar, de promover, de educar y de practicar, y de también dejar el paradigma de si me pongo a meditar es que eso necesariamente significa que tengo que tener un tapete de yoga y un espacio específico, no. O sea, las prácticas de mindfulness se pueden hacer pues prácticamente en cualquier lugar. Aquí donde yo estoy sentada, lo único que sí va a necesitar es cerrar mis ojos porque tengo que ir a mi mente, a mis pensamientos, y entonces desde ahí empezar a hacer todo un trabajo que me va a implicar pues reconocer lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, y desde ahí entonces poder generar una conexión diferente con las personas. La verdad sí hace una diferencia. Yo sí lo he vivido y lo vivo todavía, y la verdad yo sí estoy muy contenta con lo que he tenido de resultado ante eso, de cómo he evolucionado en estos procesos, y la verdad es que sí se nota una diferencia. O sea, de verdad que en la vida se generan menos problemas, te generas menos enganches con las cosas, no es que dejes de ponerle importancia, es que simplemente dejas de autodañarte, por así decirlo. Y entonces, pues te tienes más apertura para muchas otras cosas. Entonces, creo que de lo que comentas, pues sí, entender también en esa parte de soltar esta necesidad de controlar, de decir, bueno, es que no tiene que googlear, el tutor no tiene que buscar la tecnología, porque eso está, o sea, eso lo hace para todo, lo hace para la escuela de sus hijos y lo hace para lo que él tiene que hacer y lo hace en su trabajo. ¿Por qué le querrías controlar esa parte cuando es algo natural que está pasando en todos lados? Entonces, de esas actitudes de soltar se practican en mindfulness también. Y bueno, creo que esto que acabas de decir resume mucho el por qué deberíamos de considerar el mindfulness, ¿no? Para evitar dañarte. Y creo que eso es el mensaje, ¿no? Y llevarte al manejo más equilibrado tanto de las situaciones como de las emociones. Y creo que yo la verdad que eso es con lo que me quedo, ¿no? Es una técnica que te va a ayudar a evitar que te dañes, y esto también va a beneficiar pues todos los ámbitos, no solo el profesional, sino también el personal, ¿no? La verdad que la plática ha sido muy interesante, Nadia. Te agradezco mucho la disposición para poder llevarla a cabo. Creo que no será la única vez en la que te invitemos. Nos gustaría contar más adelante contigo para otras entrevistas, pero creo que esta, para introducir el tema de mindfulness y las posibilidades que tiene de aplicación dentro del trabajo diario de todos los colegas, de los clínicos médicos veterinarios, es bastante interesante. Te agradezco mucho. Y antes de despedir la transmisión, me gustaría si nos pudieras dar dónde contactarte, porque mencionaste que impartes talleres, seminarios, cursos sobre el tema. ¿Dónde te podrían contactar los colegas si quisieran pues contar con esta herramienta dentro de sus negocios? Claro. Pues muchas gracias también. Agradezco que Virbac pues siempre ha sido una empresa muy innovadora, me consta, he estado ahí, así que muchas gracias.
A mí me pueden encontrar, tengo una red social, abrí un grupo de Facebook y un grupo en Instagram que se llama @bienvetstar, como bienestar, pero en lugar de seguido ponemos la B, B-V-E-T de veterinarios, bienvetstar, @bienvetstar, me encuentras en Facebook y en Instagram y ahí está el correo, es bienvetstar@gmail.com. Y pues bueno, sí, en la vida todo está integrado, podemos analizarlo desde diferentes categorías, pero yo digo, esto es como analizar un ser vivo, sí lo podemos analizar de sus diferentes partes en el cuerpo, pero mientras esté vivo no lo podemos separar. Entonces, pues agradezco mucho la iniciativa de Virbac de permitirme hablar de esto, que es muy nuevo y que seguramente tendrá un proceso, pero qué bueno que se suman a la iniciativa. Gracias, Carlos. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Y pues bueno, para todos nuestros colegas, como les comenté al inicio de la transmisión, vamos a retomar el podcast con una presentación al mes con diferentes temas. Reitero el agradecimiento para la doctora Naria Garibaldi y pues despedimos esta transmisión agradeciéndoles a todos su atención y esperando contar con todos ustedes para el resto de las transmisiones durante el año. Muchas gracias.